Ahora sí. Hola, Pablito. ¿Cómo estamos, Nico? Qué gusto estar acá. Ya nos empezamos a reír, ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta que estemos haciendo esto. Gracias por prestarte esto, que yo sé que vos tenés un training espectacular y muchas de todas estas cosas las hago por vos. Bienvenido y mientras vamos esperando a que se sume gente, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Qué grande, no, gracias. Gracias a vos por la invitación, obviamente. Veo varias caras conocidas y veo que está Claudia también conectada. Le mando un beso grande. Seguramente nos encontraremos con muchas personas que aprecio también de mi etapa, la que compartimos juntos, ¿no? Y realmente me encanta la invitación que me hiciste y para mí es un placer poder compartir con vos y con todas las personas que vayan escuchando este vivo y esta conversación, obviamente aportarles valor desde nuestra experiencia, desde nuestro proceso. Así que gracias, Nico, por eso y estamos muy bien, felices, avanzando, viendo. Esa es la idea, vos lo dijiste, me gusta esa palabra, aportarles valor desde todas nuestras metidas de pata, que fueron muchas, y convertidas en aprendizaje, y de todos los aciertos también, que también fueron muchos, si no, no estaríamos disfrutando de todo lo que podemos disfrutar. Así que esa es la idea de este vivo, pero con la frescura y la espontaneidad que siempre nos caracterizó, para que sea algo relajado y principalmente que lo podamos disfrutar. Cuando te invité a hacer esto, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿No nos ponemos de acuerdo? Y los dos coincidimos, no, vamos a disfrutarlo, tiene que ser algo sincero. Y si tantas charlas lindas tenemos sin una cámara de por medio y tanto lo disfrutamos, ¿por qué no va a ser así? Y compartirlo con un montón de gente que queremos y que nos quiere mucho también, ¿no es cierto? Por supuesto, disfrutar, imagínate, disfrutamos de estar naufragados en el mar hace años atrás, no vamos a disfrutar de un vivo. Qué Podemos hablar de eso también porque lo convertimos en un buen aprendizaje. absolutamente. Pero, pero antes, ahora sí, que ya hay algunas personas más acompañándonos, ¿me permití que te presente? Sí, sí, por favor, encantado. Bueno, estuve pensando en esto porque no sabía cómo presentarte. Y, eh, y, 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 y te voy a presentar así. Quiero contarles a todos los que se van sumando y que nos van a acompañar hoy, que con Pablo nos une una amistad de esas que son particulares y fugaces. Porque yo siento que lo conozco desde hace 30 años y la verdad que hace 30 años no había nacido Pablo. Así que realmente son esas amistades que por casualidades o causalidades de la vida que supimos aprovechar los dos, nos unieron muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les quiero contar que fui consciente de esa primera causalidad y la tomé y dije, yo quiero estar cerca de esta persona todo el tiempo que pueda. Este primer contacto fue en una convención, seguramente te acordás, me llamaron y me dijeron desde una compañía, mirá, calificó una persona del interior, cerquita de Santa Fe, va solo a la convención, creo que nos íbamos a Aruba o no sé, algún lugar. ¿A dónde? Samaná no era, creo que era Samaná, me parece. A Samaná, exactamente, a Samaná, en República Dominicana. Y yo dije, sí, por supuesto, dale mi teléfono, nos encontramos en la terminal de colectivos para viajar a Buenos Aires. Bueno, y fue un primer contacto fantástico, pero el clic fue cuando bajo en el hotel que estábamos ahí a la espera para salir al otro día de viaje, y cuando alguna persona del interior, como nos dicen los de Buenos Aires a nosotros, llega a Buenos Aires, lo primero que hace se va de compra, se va a pasear, se va a aprovechar ese ratito en Buenos Aires y lo exprime. Pero, les cuento a los que están conectados, este personaje, cuando bajo al lobby del hotel, estaba haciendo una reunión de trabajo, estaba aprovechando que estaba en Buenos Aires y estaba presentando su negocio, porque él hacía dos cosas, siempre, siempre fue un apasionado y un profesional del multinivel, del network marketing, y por otro lado tenía los seguros. A la convención iba por los seguros, pero estaba haciendo una entrevista a un prospecto de su compañía
Y yo me senté, sin que vos te dieras cuenta, me pedí un cafecito y escuché toda esa entrevista. Y yo dije, ¡wow! Este tipo es distinto. Con 22, 23 años, estar haciendo esto, en lugar de estar gastando guita por ahí. Y encima, con la profesionalidad que lo hiciste, yo dije, no, no, no puede ser. Y ahí decidí quedarme cerquita tuyo y eso pasó ya hace un tiempo importante y nunca más nos alejamos. Al día de hoy lo quiero tanto, desde lo comercial también, pero desde lo personal, que lo elegí obviamente con el consentimiento de mi señora, lo elegí como padrino de mi hija más chiquitita, de Amparo, y creo que esto demuestra cuánto te queremos, cuánto te queremos tanto Mariana como yo y toda la familia, y ni hablar Amparito. Así que, bueno, esta es Pablo Collio para mí, y por eso tenía muchísimas ganas que este segundo vivo que yo hago dentro acá de Asesores Globales y en mi historia sea con vos y que podamos compartir un montón de cosas lindas y un montón de cosas feas que vivimos juntos en este tiempo y que de todas le sacamos el jugo y aprendimos un montón. Así que Qué lindo. gracias por esto. Gracias, Nico. La verdad que me pone un poco sensible y sentimental recordar también esos inicios, ¿no? Ese viaje en el cual, para los que no saben, también para los que no conocen a Nico, o sea, en ese viaje de seguros, también a mí me generó esa sensación, como siempre digo, ¿no? Esa sensación de querer hacer negocios con la otra persona, querer acercarse a la otra persona, empezar a generar un vínculo de confianza y aportarnos valor mutuamente. Y como digo, para los que también están ahí conociendo por primera vez a Nico, quiero contarles que Nico en ese proceso mío de como productor de seguros fue uno de mis principales mentores, fue la persona que me formó, que me capacitó, que me acompañó en esas primeras entrevistas cuando yo no era absolutamente nadie y que me enseñó muchísimas cosas que al día de hoy, que ya estoy más alejado de los seguros, siempre las sigo aplicando, siempre las sigo llevando a la cancha, como se dice, y que siempre tengo excelentes recuerdos de todo ese proceso en donde Nico para mí es y será un gran mentor, ¿no? Porque así te considero, Nico, un amigo, un mentor, un socio también, una persona maravillosa que esta vida siempre agradecido que nos ha unido, ¿no? Y en esa primera experiencia también fue el naufragio en el mar, que creo que también nos unió un poquito más. Pero no, realmente gracias, Nico, por todo lo que me has enseñado y has aportado a mi vida, y veo a Silvi también, por una persona que admiro muchísimo, mi segunda mamá, como siempre digo, y más allá me pone muy contento esto, porque más allá de que hemos continuado otros caminos y demás, siempre nos mantuvimos unidos, y hoy estar compartiendo con vos, con Silvi, con Asesores Globales, para mí es algo maravilloso y estoy muy feliz de estar acá, así que gracias, Nico, por todo lo que has aportado a mi vida e indirectamente a la vida de miles de personas también. Qué lindo escuchar eso, pero no me voy a agrandar, voy a tratar de no agrandarme, voy a mantener mi ego bajo control. Y, y vos sabés que mucha gente me pregunta de asesores globales, me dice, che, Pablo, claro, porque a veces la gente piensa que porque uno deja de transitar un camino comercial juntos, se aparta de esas personas. Y lo lindo que tenemos nosotros por costumbre, porque hagamos lo que hagamos, lo aplicamos a cualquier área de nuestra vida, es que no lo tomamos de esa manera. Y yo les digo, no, con Pablo, o sea, tengo una relación fantástica, seguimos juntos, seguimos aprendiendo, tenemos negocios en común, OneWork, el coworking que tenemos acá en Santa Fe, en el puerto, donde seguimos conociendo gente, seguimos haciendo relaciones. Y a veces las personas piensan que por no estar trabajando más en asesores globales, bueno, nuestra relación se terminó, y la realidad es que se profundizó todavía más en el momento que dejaste de trabajar en asesores globales. Y lo que la gente no sabe es que muchas de las cosas que aplicamos en asesores globales son cosas que vos me sugeriste hacer inclusive después de haberte ido, y, y esto es genial, esto me parece genial, y ahí es donde de verdad, las relaciones humanas se convierten en ese ganar-ganar del que tanto se habla, del que tan lindo suena, pero que a veces no todos sabemos llevar a la práctica. Así que bueno, acá está demostrado en este vivo, y también el 12 de marzo que tenemos la fiesta de asesores globales y que sos nuestro invitado especial, así que bueno, vas a estar ahí disfrutando
bailando, comiendo rico y tomando con todos nosotros. Claro que sí, ya está confirmada mi asistencia, así que ahí estaremos. Mucha comida, mucha bebida, le dije a Cami, así que me encanta, gracias por hacer parte y bueno, encantado, Nico, encantado. Y felicitaciones también a todas las personas conectadas y gracias por estar acá escuchando de estos dos personajes un poco de experiencia y de proceso, ¿no? O sea que yo te iba a preguntar antes, porque nuestra relación se mezcla lo personal y lo comercial, entonces a veces es difícil saber hasta dónde llegar. No te quiero mandar al frente, sos una persona muy pública en las redes, entonces digo, yo no sé hasta dónde contar y hasta dónde no. Vos me vas frenando y me haces Total. así y yo paro y cambiamos automáticamente de Los tema. que conocen a los dos saben que somos muy transparentes y que nos gusta poner todo en la mesa y los aciertos, los errores, éxitos, fracasos, o sea, eso, desde todo es para compartir, realmente para, desde el punto de que le sirva al otro para o no cometer el mismo error o potenciarse con las virtudes, ¿no? Bueno, genial, tengo permiso entonces para todo. Creo que valdría la pena en algún momento, si nos queda un ratito, y obviamente si nos da el ok la gente que está conectada, porque también nos debemos un poco a ellos, tenemos que hacer que este vivo sea útil para todos los que están conectados junto con nosotros acá. Así que si nos dan el ok, podemos en algún momento contar la experiencia del naufragio, donde Pablo me abandonó 3 kilómetros mar adentro y se volvió con el rescate y yo me quedé solo, pero no te deja tan bien parado. Así que vamos a ver si lo contamos o no lo contamos sobre el final. ¿Eh? Cuando te invité a hacer este vivo, te propuse hablar de algunos temas en los que yo quiero compartir con todos esta experiencia tuya en cuestiones que tienen que ver con superar obstáculos, cuestiones que tienen que ver con superar las limitaciones propias y las impuestas por el entorno, muchas veces el entorno que más nos quiere y que no nos quiere ver fracasar. También te compartí esto que me gusta mucho y que vos hablás mucho de creer en uno mismo, y también el hecho de poder ir puliéndose a uno mismo y convertirse en la mejor versión de uno mismo, tanto en lo comercial como en lo personal, pero bueno, obviamente estamos en el canal de asesores globales y la idea es abocarnos un poco a lo comercial, que en muchos aspectos se mezcla con lo personal. Es difícil hacer una línea divisoria y dejar una vida de un lado y la otra del otro. Más en actividades como las nuestras, que son tan apasionantes y que se entremezclan en lo personal y en lo comercial. Así que lo primero que me gustaría preguntarte es sobre esto que vos decís mucho y tanto me gusta. Vos decís, ¿te seguirías a vos mismo? Muchas veces lo decís en tus podcasts, en tus videos, y yo muchas veces le digo a los asesores del equipo, ¿vos te comprarías a vos mismo? Y a veces me sorprendo cuando veo que un asesor sale a vender algo que no compró para él mismo. Y yo digo, wow, ¿cómo uno puede salir a recomendar algo que nunca probaste? O sea, a mí no se me ocurriría recomendarte un restaurante al que nunca fui a cenar o un hotel en el que nunca me quedé a dormir. Y hay gente que lo hace y a mí a veces no puedo entender cómo. Me gustaría que me cuentes un poco de esto y de cómo fuiste construyendo esa seguridad genuina con vos mismo para después sí contagiar e imantar al resto de la gente que hoy es muchísima y que te sigue no solamente en las redes, sino también en el negocio de network marketing que desarrollas. Bueno, la verdad que gracias por tocar ese tema porque realmente es algo que uno va descubriendo en el proceso también, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos un proceso, todos arrancamos de cero en algún momento también y yo en algún momento también fui un 4 de copa que no sabían, que me costaba hablar, que me costaba exponerme o ponerme incómodo. Primero y principal, partimos de la base, siempre hablando de mi experiencia y mi proceso también, y compartimos mucho en eso, Nico, partimos de la base de que más allá de un producto o un servicio, o sea una póliza, o sea lo que sea, la base de los negocios es la confianza, ¿no? La base de los negocios es la confianza, entonces uno lo que tiene que buscar es inspirar confianza a partir de una actitud, a partir de una, más allá de muchas veces de lo que decís, de cómo lo decís.
tanto en los seguros como en cualquier actividad, o sea, la mayoría de las personas cuentan con las mismas herramientas, pero ¿por qué algunos tienen resultados y otros no? Y en el proceso yo me fui dando cuenta que en realidad lo más importante es esa confianza, ese vínculo en donde yo confío en vos, vos confías en mí, yo quiero hacer negocios con vos, vos querés hacer negocios conmigo, entonces de esa manera concretamos un vínculo que no es solamente o sea, va más allá de un vínculo listo, te hago una venta y ya está, sino que generalmente en todo lo que nosotros estamos involucrados son vínculos duraderos en el tiempo, eso es lo que nos interesa, no una póliza, no una firma, no nada, o sea, es un vínculo duradero en el tiempo que nos permita seguir avanzando y hacer cosas juntos. Entonces muchas veces, claro, me pasa, y a vos te pasará también con los equipos, los asesores y demás, que vienen personas, ay no, que no tengo resultados, que esto, que modo víctima, ¿no? Como se dice, no tengo resultados, que no, que me dijo que no, que las personas no creen en mí, que al final me puso una reunión y me la canceló y no, y yo no sirvo para esto, viste, capaz que hace un mes que arrancaron y está en esa onda. Y yo, claro, o sea, por supuesto que no vas a tener resultados, o sea, mirate un poquito al espejo, a ver a quién le gustaría hacer negocios a quién le gustaría hacer negocio con un negativo, a quién le gustaría hacer negocio con un frustrado, a quién le gustaría hacer negocio con una persona con esa energía. No, si ni a mí me da ganas de tenerte cerca, imagínate, o sea, qué locura es esa. Entonces, tenés que llegar al punto, por un lado, en esa cuestión también energética, de decir, bueno, haría negocios conmigo mismo, mirate al espejo, haría negocios conmigo mismo, siento que podría aportarme valor a mí mismo también de la forma en la que estoy actuando, con la energía o con la vibración en la que estoy. Me compraría a mí mismo en esta situación, si me entrevisto a mí mismo, si me prospecto a mí mismo, etcétera. Entonces, partiendo de esa base, también uno entiende de que el liderazgo también parte de uno mismo, porque todo es una cuestión de ejemplo. Todo es una cuestión de ejemplo y desde ese ejemplo es donde va desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Entonces, para mí, yo siempre utilizo esta frase, ¿no? Que la ven mucho también en los podcasts, en los videos y demás, y que siempre la digo, de te seguirías a vos mismo, te comprarías a vos mismo, quisieras hacer negocios con vos mismo, partiendo de este concepto un poquito que te comparto y que les comparto obviamente a todos en esta llamada, en donde la base es esa. Después puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, lo que vos quieras, pero la base es la confianza que vos inspires. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se empieza? Porque hoy yo pienso en Pablo, pienso en Nico, digo, bueno, Pablo tiene unos resultados espectaculares que mostrar, eh, puede rebatir cualquier tipo de objeción con los hechos, trabajamos en una oficina que es hermosa, viajamos todos los años al exterior por las compañías o por nuestros negocios o por lo que sea, y la verdad que todo eso colabora como colabora estar presentable y bien vestido en una reunión. Ahora, ¿te acordás cómo fue al principio del principio? Cuando todavía no tenías todo eso y cuando todavía, y dijiste algo súper interesante, el liderazgo parte de uno mismo. ¿Cómo fue esa primera charla con el espejo entre vos y vos antes de esa primera reunión en la que sentiste que pudiste hacer ese clic y empezar a generar esa confianza en el otro, pero que como bien decís, empezó por vos? ¿Cómo fue el inicio del inicio? ¿Te acordás? ¿Nos podés Sí, compartir puesto, eso? por supuesto. A ver, cuando arranqué Network Marketing no tenía resultados. Cuando arranqué con vos en seguros no tenía resultados. Entonces, claro, Pablo, perfecto. Bueno, lo que decís, hoy tenés el resultado, entonces es más simple. No, pero es que no se trata de tener seguridad o creencia cuando tenés resultados, sino tenerlo en el principio. Porque el secreto en eso está en la actitud. No tengo resultados, pero tengo actitud. No tengo los resultados, pero tengo la creencia. No tengo resultados, pero tengo la visión. Y ahí está el punto. Es decir, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? ¿Te seguirías a vos mismo? ¿Qué es lo que seguirías de vos mismo? ¿Qué es lo que seguiría la gente de una persona que está arrancando en un negocio? Pero claro, obviamente por estar arrancando no tenés el resultado de alguien que ya tiene un proceso hecho. Justamente eso. No se trata de dónde estás, se trata hacia dónde vas y de que entiendas de que lo que estás haciendo o lo que estás ofreciendo te lleva de un punto A a un punto B y lleva a la persona con la que estás hablando también de un punto A a un punto B si entiende lo que vos le estás compartiendo. Entonces, lo que van a seguir no es solamente lo que sos vos hoy, sino hacia dónde vas. Las personas siguen a quienes tienen claridad de hacia dónde se dirigen,
Nadie sigue a alguien que no sabe hacia dónde va. Entonces, no se trata de tener el resultado. Lo que estamos compartiendo con Nico no es por tener el resultado, es para todos por igual. Muchas personas piensan que tienen que tener el resultado para tener la creencia, la actitud, la visión, etcétera. No, tenés que tener la creencia, la actitud, la visión, la energía para ir hacia el resultado. Vos sabés que esto que decís, y, y que no es casualidad, la semana pasada capacitamos un grupo nuevo de asesores. Seguimos haciendo esa capacitación de nuevos asesores que hoy está formada como la academia, una universidad, y que esa primera formación se llama Cómo vender seguros y no, seguros de vida y no morir en el intento. La semana pasada hicimos una, hacemos 4 en el año, vos participaste de una y no me olvido de esa participación y después participaste de muchas otras llevando asesores, pero a lo que voy es que uno de los puntos que en esa capacitación trabajamos y lo hacemos como práctica es que los asesores puedan presentarse y contar el por qué están haciendo esto. Y esto que vos decís no tiene que ver con los resultados, con cuántas pólizas vendí o cuánto dinero gané en lo nuestro, sino que tiene que ver con poder mostrar esa claridad de que no estoy acá para hacer este negocio e irme con el bolsillo lleno y después arreglate. Tanto en lo tuyo como en lo nuestro, eso es fundamental, entender que hay una visión de mediano y de largo plazo. A la persona que está del otro lado, entiendo que le da esa seguridad. Y por otro lado, que a mí me encanta, y generalmente soy yo el que motivo y trabajo sobre este tipo de capacitaciones, también hablamos mucho del mundo interno del vendedor, el mundo interno que tiene que ver con esa charla que uno tiene con uno mismo, con esa vocecita que a veces no le damos atención y que continuamente está o empoderándonos o carcomiéndonos por dentro, dependiendo eh, cuánta atención le ponemos. Y creo que tiene que ver con esto que vos decís. Ahí está esa puntita del ovillo que a veces, por ser tan, tan imperceptible, tan poco tangible, porque no tiene que ver con el mundo que a veces llamamos real, que tiene que ver con un mundo más interno o más, no sé, esotérico, y lo dejamos de lado. Decimos, sí, me voy a ocupar de eso, pero cuando me pueda comprar el auto, cuando pueda subirme al avión, cuando pueda tener el bolsillo más tranquilo, y en realidad, por lo que entiendo que me estás contando, el proceso empieza completamente al revés. Absolutamente, inclusive, o sea, la diferencia entre un amateur o un profesional en cualquier actividad, para mí radica, una de las bases, es la visión, ¿no? Y la visión de lo que puedes lograr, la visión de en lo que vas a convertir. Por ejemplo, cuando yo arranqué con vos mentoreándome en los seguros, ¿no? Que hicimos esa capacitación y salíamos a la calle, estaba muy en claro que el objetivo iba más allá de una venta o de una firma de una solicitud. Si se daba el resultado fantástico, pero lo principal era aprender de la experiencia. Y nunca me voy a olvidar algo que me enseñaste vos, y siempre hago esa pregunta cuando pongo a alguien incómodo, ¿no? Esto de cómo te sentías antes y cómo te sentís ahora una vez que enfrentaste la incomodidad, enfrentaste el desafío, ¿no? Y eso es fantástico, porque ahí en realidad está el principal aprendizaje. Muchas personas, cuando no tengo resultados, perfecto, pero ¿qué es no tener resultados para vos? Porque muchas veces el no tener resultados es justamente el resultado que necesitas para convertirte para obtener ese resultado que estás buscando. ¿Me explico? O sea, Sí, y parte de ese interior de tener claridad en la visión. Claridad en la visión. exactamente. Podríamos cerrar este, este capítulo de nuestra charla con algún ejemplo. ¿Tenés fresco algún ejemplo de tus inicios donde en una entrevista pudiste dar esa vuelta de rosca y decir, ah, saliste de esa reunión y pudiste convertir en experiencia y ya hacer propio este proceso? ¿Tenés algo fresco como para compartirnos? A mí me gusta hablar siempre conceptualmente, a ver si recuerdo algún ejemplo muy puntual, pero conceptualmente,
hay una frase que también utilizo mucho que me gusta, que la llevo en mi proceso, que es esto de la claridad y la visión a futuro te permite mayor fuerza en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me acuerdo de las entrevistas que hacíamos y claro, la mayoría no logramos un cierre, por así decirlo, ¿no? Pero también me acuerdo puntualmente cómo la importancia de esa entrevista, que no llegábamos al final a concretar la venta o el cierre, lo que hacíamos era anotar las cosas en las que teníamos que mejorar, las cosas que creíamos que podríamos haber hecho mejor. Entonces, ahí es donde uno realmente se convierte en el profesional, pero porque tenés una visión. O sea, si no querés convertirte en un profesional en lo que estás haciendo, no vas a notar qué es lo que podrías haber mejorado en la reunión. ¿Me explico? Generalmente las personas, si le fue bien, están contentos y si le fue mal, entre comillas, se frustran. No. Donde más aprendés, realmente donde más aprendíamos en esas experiencias, era en las que no cerrábamos. Eran las que no cerrábamos, eran las que no, nos podría haber ido mejor, por así decirlo, ¿no? Porque no es que te va mal, te podría haber ido mejor, lo podrías haber hecho mejor. Entonces me acuerdo, y eso nunca me lo voy a olvidar, de cómo anotábamos, ¿no? Los puntos, y eran varios puntos generalmente, de cosas a mejorar para en la próxima reunión buscar de hacerlo mejor, ¿no? Y eso era clave. Vos sabés que qué lindo que hables de esto porque yo lo sigo haciendo y sigo motivando a que la gente lo haga. Creo que ese proceso de pulirte a vos mismo es fantástico. Los libros y las frases son geniales en esto, ¿no? Esto de convertirte en la mejor versión de vos mismo. ¡Wow! Suena espectacular y uno dice, ah, sí, pero ¿cómo? Y ese es el cómo. Es la parte que nadie nunca ve, porque lo que se ve es eso que brilla, que la sociedad llama exitosa y que termina siendo el cierre de un negocio, pero nadie ve que atrás de ese cierre hay un montón de no, y atrás de esos no hay tiempo con uno mismo tratando con la cabeza rascándosela y diciendo, bueno, ¿cómo lo podría haber hecho mejor? En ese momento lo escribíamos, hoy uso un grupo de WhatsApp conmigo mismo, donde me lo mando en audio y cuando me voy a acostar lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a escuchar y me preparo para el siguiente día. Y eso, lo lindo, es que creo que vamos a coincidir, es que es un proceso que no termina nunca. Pero cada vuelta de rosca que uno le da, que es como una espiral, porque el eje sigue siendo el mismo, que es nuestra propia esencia, pero cada vuelta es todavía mejor. Y eso superarse a uno mismo tiene un sabor que pocos pueden entender. Y a mí parte de lo que tanto valoro de nuestra amistad es que hablamos ese mismo idioma. Porque no hay nada peor que vivir una experiencia como esta que estamos compartiendo y no tener con quién compartirla porque no te entiende. Vos sos una de esas personas con las que tengo el gusto de compartir y a veces no hacen falta tantas palabras para poder conectarnos y entender por qué estamos tan contentos cuando nos pasa algo. Así que me encanta que hayas tocado ese tema que me parece tan, tan importante. Sí, sí, Quiero, totalmente. Eh, para cerrar un poquito ahí también, muchas veces me acuerdo, entrevistas a la noche o reuniones a la noche viajando y que quizás te clavaban una reunión y demás, pero ahí es donde justamente todo lo que te pasa en tu proceso te va a servir no solo para aprender vos, sino para el día de mañana cuando estés guiando a otra persona, saber lo que es eso, ¿no? O sea, tranquilo, yo también por eso y esta es la manera en que lo enfrenté. Por eso los obstáculos son el camino. exactamente. Bueno, me gustaría también abrir un nuevo capítulo que tiene que ver con las objeciones. Creo que las objeciones aparecen en todos los ámbitos de nuestra vida, desde una conquista amorosa hasta el cierre de un negocio millonario. Y los otros días, charlando con amigos que no tienen que ver con el rubro, les contaba que estaba trabajando en eso porque estábamos por dar una capacitación. Y uno de ellos, que quiero mucho, me dice, ah, claro, ¿cómo contestar las objeciones? El arte de siempre tener la razón, me dice. Y le digo, no, en realidad no se trata de eso, pero se trata de entender que las objeciones son un proceso natural en un proceso de venta y, y es fundamental estar preparados. Es como salir a jugar a un partido de fútbol, prepararte para meter goles, pero no tener un arquero que te esté cuidando el arco. Sería un error
terrible. Entonces, las objeciones, que son momentos que a veces dejamos muy afuera de la práctica, o peor aún, intentamos que no aparezcan, nos vamos escabullendo para que no aparezcan, a veces no entendemos que son el proceso natural y necesario para poder llegar al cierre. Y vos hablas mucho de esto, y escuché uno de tus podcasts donde trabajás las objeciones más normales en los procesos de venta. Me encantaría que me puedas contar un poco de esto y que podamos abrir el juego. Sí, claro, mira, creo que hace varios años que hice ese podcast también, que mucho lo saqué de lo que hemos vivido juntos, ¿no? Y realmente, claro, uno cuando arranca busca evitar las objeciones, o le da miedo que una persona le objete, ¿no? Pero en realidad después uno termina buscando que surjan las objeciones, ¿no? Y a propósito hacer que surjan las objeciones. De hecho, para mí, y volvemos, fíjate cómo uno siempre vuelve a la misma base, la confianza. Cuando vos no generás la confianza en el otro, muchas veces surge esto de la típica objeción, que no es una objeción de lo voy a pensar. No es que muchas veces no es lo voy a pensar, es no me animo, no tengo la confianza suficiente para decirte realmente qué es lo que me está pasando o qué es lo que estoy sintiendo. Me explico, por eso la base está siempre en la confianza. Para mí el cierre de un negocio o el cierre de una venta, el cierre no es al final, el cierre va desde el comienzo, en la confianza que va generando para que el que está del otro lado te diga qué es lo que siente, te diga cuáles son sus miedos y vos puedas posicionarte a partir de ahí. Porque la mayoría de los procesos muchas veces quedan inconclusos simplemente por no generar esa conexión y dar la tranquilidad a la otra persona de que en realidad yo no es que te estoy vendiendo o queriendo convencer de algo, no. Yo lo que busco es ayudarte a tomar una decisión, que si es un sí, bienvenido sea para vos, y si es un no, el único compromiso no es conmigo, es con vos. Entonces, yo no te voy a convencer, vos tenés que convencerte a vos mismo de que esto haga sentido para vos y para tu vida, y decías avanzar y decías que nos unamos o que generemos esto juntos, ¿no? Y ese es el concepto principal de las objeciones. Partiendo de esa base, todas las objeciones tienen un rumbo, ¿no? Eso es un poco conceptualmente lo que mi experiencia y lo que opino y lo que siempre hablo de objeciones, más allá de detalles puntuales, ¿no? ¿Y te acordás cuál fue la objeción? Porque muchas las trabajamos juntos, en esas primeras entrevistas que hicimos juntos, porque en el proceso de formación, cuando vos pasaste por asesores globales, pasaste por una capacitación de 3 días intensa y después un mes de acompañamiento a las entrevistas, donde al principio yo era el que hablaba y vos acompañabas y después te dije, vamos, te toca a vos y te tocaba hablar a vos y yo te salvaba en algún momento jodido y después hacías vos todas las entrevistas. Y en ese proceso yo no me olvido de las miradas que cruzábamos, que hoy creo que hay hasta filtros de Instagram que representan esas miradas, porque, claro, nos tocaban situaciones donde, como vos decís, no tiene que ver tanto con lo que uno dice, sino con cómo uno lo dice. Y éramos dos niños abordando a empresarios muy importantes que a veces tenían esa cara de piedra y nosotros avanzábamos de una manera y terminaba la reunión y era completamente distinta la reacción que ellos tenían cuando nos íbamos, donde nos abrazaban y donde parecía que éramos sus amigos de toda la vida, respecto de la reacción que tenían cuando llegábamos. ¿Te acordás alguna de esas objeciones o alguno de esos momentos? Uf, me puedo acordar muchísimo, ¿no? Me acuerdo que había momentos que eran jodidos realmente, ¿no? Y me acuerdo siempre, es más, me viene en la cabeza, ahí tendría que revisar la teoría, me acuerdo de las objeciones boomerang y no me acuerdo de las otras, Nico, ¿te acordás que vos las tenías Sí, sí, sí. en dos? No me acuerdo cuáles eran las otras que tenías ahí. No las boomerang, las otras. Las objeciones boomerang y las objeciones excusa. Ahí está, las objeciones boomerang y las de excusa. Me acuerdo de todo eso, era tremendo, ¿no? Pero siempre, siempre me acuerdo, por ejemplo, el famoso, lo voy a pensar que a partir de ahí era un trabajo, ¿no? Importante para poder generar esa confianza, saber cuál era realmente la objeción, ¿no? Si el dinero, si hay un tema familiar ahí también de por medio, etcétera. ¿Quién toma la decisión? Me acuerdo el quién toma la decisión también realmente, ¿no? Que a veces cometíamos ese error de sentarnos
con la persona equivocada, cuando teníamos que tener también a la familia o a la pareja, ¿no? En esa reunión y muchas cositas, muchos detalles obviamente en el proceso, o muchas veces también temas de confianza con respecto a las compañías, ¿no? A la parte legal, que obviamente es hoy en día algo que las personas lo primero que tienen es miedo, es una barrera de decir, bueno, o sea, ¿será que sí? ¿Puedo confiar en esto? ¿No? Y al final siempre es una cuestión de que tiene que tomarse con postura, ¿no? Y mantener la calma, y ahí es donde uno con la postura necesaria y la postura suficiente, y a través de preguntas, ¿no? Y a través de preguntas poder llevar adelante la forma correcta de la cuestión. Me acuerdo de la compañía, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que a vos te da tranquilidad realmente, ¿no? Porque te puedo hablar 1000 cosas de mi empresa que te van a dejar tranquilo, podemos estar hablando una hora entera y te puedo mostrar 1000 cosas, pero ¿qué es lo que a vos te da tranquilidad realmente? Y ahí te pones en una posición de postura muy importante y con la misma pregunta das tranquilidad. Exactamente, y esa seguridad que aprendimos a dar en nuestras entrevistas, después las transferimos a diferentes ámbitos de la vida y lamentablemente a veces nos llevaron a situaciones límites, porque, y acá hago un paréntesis para no ponernos tan aburridos y tan serios hablando de trabajo, y esa misma seguridad que aprendimos a demostrar en las entrevistas, un día en una convención caminando por la playa, vimos que había unos catamarancitos chiquititos a disposición de los huéspedes del hotel. Y, y nos arrimamos a la casillita donde había que reservarlos, y lo primero que nos pregunta, un morocho con cara de piedra, nos dice, sí, sí, lo pueden reservar, no hay problema, pero tienen que tener experiencia en navegación. Y automáticamente nos miramos unos con otros y dijimos, sí, por supuesto, tenemos experiencia en navegación, con una seguridad que el morocho no dudó ni un segundo. Y esa seguridad nos llevó a poner en riesgo nuestras vidas, porque... ¿Querés contarlo vos? Miren que hay viento, miren que hay un viento fuerte. No se preocupe, quédese tranquilo que nos la arreglamos. Y el viento nos empezó a llevar hasta que no veíamos más la isla, no veíamos absolutamente nada, con Nico perdidos ahí en el medio del mar. Cuando ya estábamos en las últimas empezamos a ver un puntito que venía, dijimos, este nos viene a rescatar, y nos vinieron a rescatar. Y nos vinieron a rescatar después de como, no sé, 2, 3 horas ahí perdidos en el medio del Tuvimos 3 horas en el medio del mar, mar. y sin poder ver la isla que ya la teníamos a 3 kilómetros. Realmente nos preocupamos muchísimo, pero algo que hicimos, y veníamos de ese palo, era imposible no ser precavidos. No sé si te acordás, nos dijeron, ¿quieren contratar el rescate? ¿Quieren contratar un seguro? Y preguntamos, ¿cómo es el tema del seguro? Bueno, si ustedes no contratan seguro y hay que ir a rescatarlos por cualquier cuestión, les vamos a cobrar $250 a cada uno por el rescate. Ahora, si pagan ahora por anticipado, les cuesta $25 a cada uno, creo que era. Y nosotros, que obviamente veníamos del palo del seguro y de la previsión y de pensar a futuro, dijimos, sí, sí, pagamos el seguro. No teníamos dinero en ese momento físico, estábamos en la playa y le fuimos a pedir prestado a Claudia, me parece, que nos prestó la plata para pagar el rescate por anticipado, que fue lo que nos terminó salvando la vida. Y tal cual, y bueno, y ahí está la anécdota de Nico, dice que lo abandoné, porque en realidad nos viene a buscar el de rescate en otro barquito que también era un problema para el de rescate, o sea, realmente le costaba, nos dábamos cuenta que le costaba, dijimos, ¿cómo va a ser este loco? Y en Qué una, locura. él trataba de remolcarnos y no podía, no podía, no podía, me mira a mí y me dice, vení, cruzate a mi barquito. Y entonces, o sea, hacemos un equilibrio de peso. Me cruzo el barquito y automáticamente el morocho lo que hace es track, track, desata la soga y nos vamos. Y yo digo, y a Nico lo dejaba ahí y empezó a acelerar con todo. Y yo, chao, Nico. O sea, no es que lo abandoné, me explico, o sea, que no se malinterprete. Chao, Nico. Entonces el morocho me llevó a mí, y una vez que me llevó a mí, lo fue a buscar a Nico y yo me fui a comer una pizza y miraba cómo el morocho volvía a rescatar a Nico, que dije, ¿qué habrá pasado con este solo en el medio del mar? Como media hora más, ¿no? O sea, una locura que, nada, impresionante. Nico, contá tu versión, obvio. No hay manera de malinterpretarlo. O sea, me abandonaste. O sea, vos lo acabás de contar a la perfección. No hay manera de malinterpretar que me abandonaste. Yo en tu lugar me hubiese tirado al agua y me hubiese vuelto al bote.
salimos los dos solos, volvemos los dos solos. No sé qué opina la gente que está conectada, pero es una cuestión de caballerosidad, es Sí, un código básico. Pero no, el tipo se fue con el morocho y me dejó. Y este muchacho que nos vino a rescatar, encima, a ver, para que se hagan una composición del lugar, había, no sé, 30, 50 kilómetros de viento que iban en contra. Entonces, en vez de venirnos a rescatar en una lancha motor, nos vino a rescatar en un velerito igual que el nuestro. Pero por supuesto que cualquiera con un poquito de sentido común entiende que nunca íbamos a poder volver, ya costaba con uno solo, imagínense remolcando el otro. Así que, bueno, cuando pasó esto yo casi me muero. Tardé varios minutos en reaccionar lo que estaba pasando. Era terrible estar los dos solos en el medio del océano y más terrible fue quedarme solo. Es más, yo pensé que me moría, realmente pensé que me moría. Lo único que pensé fue qué triste que mi familia no pueda velarme porque mi cuerpo va a quedar perdido acá flotando, capaz que hasta me comen los tiburones. Fue lo primero que pensé, digo, qué pena que no puedan repatriar mis restos para que me entierren normalmente. con la Así que GoPro. bueno, está todo filmado. En algún Sí. momento te voy a escrachar porque está absolutamente todo filmado. Inclusive cuando esa noche volvemos a brindar con las personas que nos habían rescatado, porque se convirtieron en dioses para nosotros, y nos dicen, nunca, nunca en la vida hicimos un rescate tan lejos. Estaban kilómetros y kilómetros metidos para adentro, y ahí nos dimos cuenta de la gran macana que nos habíamos mandado. Pero fue Y- espectacular y creo que eso selló para siempre nuestra sí. amistad. Después mirá que nos mandamos macanas, después también. Pero creo que eso, ese primer viaje, esa experiencia, selló nuestra amistad para siempre. No, y aparte no me voy a olvidar, el morocho, además a la noche, dijo, ¿quieren venir a nadar con tiburones de noche? Fue Oh, sí. suficiente por hoy, la próxima nos animamos a ir a nadar con los tiburones de noche. Ya, ya zafamos de una, no nos vamos a meter automáticamente en otra, pero Y bueno, y esta experiencia fue fruto de trabajar esa seguridad interior que veníamos trabajando en las entrevistas y que, bueno, en este caso fue peligrosa. En las entrevistas realmente está fantástico porque ayudar a una persona a tomar una buena decisión es genial y a veces le cambia la vida, eh, pero, pero salir a mar adentro sin tener experiencia y demostrar seguridad, no, es un riesgo muy jodido, así que bueno, creo que tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando. sí, la verdad. Pablito, nos quedan unos minutos y me gustaría seguir exprimiéndote en el buen sentido y, eh, y que nos cuentes sobre superar obstáculos. También una frase que está tan trillada y que uno lee tanto y ve tanto que las personas lo compartimos, pero pero muchas veces sin entender el trasfondo que hay en esto, este superar los obstáculos y salirte de la zona de confort, de la zona de comodidad, donde a veces creemos que es la zona donde estamos cómodos, donde estamos calentitos, donde estamos cuidados, pero que en realidad tiene que ver a veces con situaciones tóxicas o con situaciones con las que, no, con las que estamos familiarizados, pero que no son para nada agradables. Y yo veo que vos estás todo el tiempo, independientemente si es una compañía nueva, como hiciste esa gran transición de una compañía a la otra, cuando te estaba yendo fantástico, cuando es un candidato, yo te vi cerrar pólizas espectaculares y sin embargo, no conforme con eso, te ibas a hacer otra entrevista a un candidato que quizás antes te daba pánico abordar. Entonces, ¿cómo es esto de superar los obstáculos en primera persona? Pero ¿cómo es contándonos acá, en la intimidad, también la parte que uno a veces quiere no mostrar, porque da mucha vergüenza a veces compartir todos esos pensamientos que se cruzan en ese proceso de superarse a uno mismo? Me gustaría que nos metamos un poquito en eso, ¿te animás? Por supuesto, además, yo siempre digo, todo nuevo nivel de resultados o nuevo nivel de crecimiento
implica un nuevo nivel de obstáculos, de desafíos. Es como los jueguitos de la PlayStation o de la compu, ¿no? Que vas al siguiente nivel y bueno, hay un nuevo desafío, hay un nuevo obstáculo, etcétera. Y ahí es donde uno tiene que ir poniendo esos nuevos niveles y superándolos para seguir avanzando en definitiva, ¿no? Para inclusive enfrentar esa incomodidad que lleva a un obstáculo, entendiendo conceptualmente que los obstáculos son el camino, es decir, así como hablamos antes de salís a buscar la objeción, llega un punto en el que salís a buscar el obstáculo o salís a buscar la incomodidad, porque sabés que ahí creces, porque como dice lo de siempre, ¿no? La zona de confort no se crece, entonces como sabés que ahí creces, eso es lo que vas a buscar, eso es lo que vas a buscar. Y hay algo que es importante que yo siempre traté de aplicar, ¿no? En mi proceso es mantenerse cómodo en la incomodidad. Encontrar la comodidad dentro, es decir, inclusive disfrutarlo, o sea, disfruto de la incomodidad. Yo puedo contar anécdotas de acá, o sea, las primeras veces que tenía que dar una oratoria en público, una presentación, me acuerdo, hace 7 años atrás, literal, o sea, no dormía durante 2, 3 días antes, no dormía, el último día me descomponía, por no decir que, literal, o sea, yo me iba a un baño, vomitaba y después salía a dar una charla, o sea, de verdad se los digo. Y entonces, en un momento, el hablar delante de 20, 30 personas ya era algo que dominaba. O sea, dominaba mis emociones en eso. Pero claro, de golpe, ahora habla delante de 100. Ah, bueno, vuelvo al mismo. O sea, volví a lo mismo. Me explico, volví a lo mismo. Ahora habla delante de 500, hasta que, bueno, terminamos hablando delante de 2.000, 2.500, 3.000 personas. Mm, Pero era el mismo miedo, era la misma incomodidad, solo que en un nuevo nivel, ¿ok? Solo que en un nuevo nivel de resultados, un nuevo desafío. Entonces, lo que hay que entender es este concepto de detrás de la incomodidad, detrás de los obstáculos, están las mayores conquistas. Entonces salí a buscarlas. Ponete incómodo. Claro, no vas a pasar de 0 a 100. Hacelo progresivo. Hacelo progresivo. Entonces, hoy que usamos los Zoom, ¿no? Hay personas que le da pánico hablar en Zoom delante de 5 personas, o de 2 o de 3, y después terminan hablando delante de miles de personas. Pero es un proceso en el cual uno tiene que buscar. De hecho, nosotros como guías también de personas que están en el proceso, uno lo que busca es exponerlo a esa incomodidad un poquito, porque ahí es donde vos, cuando ¿cómo te sentías antes? Vomitando encerrado en un baño, o sea, literal, literal. ¿Y cómo te sentís después? Un campeón, porque lo pude hacer, o sea, no era tanto como me imaginaba, ¿no? Que no era tan difícil, no era tan difícil, ¿no? Y eh, realmente disfruta. eso que decís que me encanta, el hecho de sentirse, aprender a sentirse cómodo en la incomodidad, creo que es una frase que tiene que quedar acá. Lo segundo que decís, no ir de 0 a 100, el hecho de ir escalón por escalón, creo que también tiene que quedar acá, creo que son cosas súper valiosas que estás compartiendo y, y obviamente que un poco lo contaste, cómo se siente el hecho de afrontar ese desafío, que es un escalón más, cuando apoyás esa noche la cabeza en la almohada, que quizá la noche anterior no dormiste, y en ese momento que para mí es muy representativo, porque es volver a encontrarte con vos mismo, en el silencio de la noche, cuando ya todo está más calmo, cuando ya terminaron los comentarios, los aplausos, o, 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 y estás con vos mismo, ¿cómo te sentís en ese momento cuando abordaste ese desafío y cómo te sentís cuando no te animaste a abordarlo? Es que cuando lo abordás es la mayor satisfacción, es la mayor felicidad, vale más que el valor del negocio que cerraste, ¿ok? O sea, y ni siquiera se trata de hacerlo bien o hacerlo no tan bien, se Ahí trata, está. se trata de hacerlo, porque lo peor es apoyar la cabeza en el almohada y decir, ¿por qué no lo hice? ¿No? O sea, me arrepiento de no haberlo hecho, y si lo hubiera hecho, no, viste que dicen, no, el lo hubiera no existe, no, sí existe para atormentarte en esos momentos en los cuales no te animaste a hacerlo y lo único que tenías que hacer es Ah, adelante. No importa si lo hiciste bien o mal, porque el que viene y te critica y te, no, no, yo lo hubiera hecho de esta forma, vaya y hágalo, ¿me explico? O sea, yo lo estoy intentando y es mi proceso. Y cuando vos, también uno es, oye, el qué dirán, no importa, o sea, no, va más allá del qué dirán, o sea, a mí me atormentaba el qué dirán,
o el cubrir las expectativas del otro. Lo que tengo que cubrir son mis expectativas, y el superarme a mí mismo, y el vencerme a mí mismo, y el buscar la mejor versión de mí mismo. Y a partir de ahí, todo fluye de otra forma. Y hoy que aprendiste a disfrutar de esa incomodidad y que sabes que es parte del proceso, que es el proceso realmente, y que obviamente encarás cada desafío que se te pone adelante, y a algunos nos toca encararlo juntos en los negocios que compartimos. ¿Recordás algún momento donde te hayas quedado, donde hayas dicho, no, no lo voy a afrontar? Que probablemente fue hace mucho, pero ¿te acordás de alguno? Sí, a ver, en esos momentos donde uno iniciaba, yo recuerdo que eh, en algún momento creo que inventé alguna que otra excusa para no ponerme incómodo, ¿no? No, no puedo, me pasó tal cosa, o me enfermé, o no sé qué. Y después o sea, creo que lo habré hecho una vez y dije, no, o sea, uno puede engañar a cualquier persona, pero a uno mismo no. Y entonces, ¿qué coherencia con mis sueños, con mis objetivos voy a tener haciendo eso? ¿No? Esa incoherencia lleva a que realmente no tengas el resultado y te sentís peor que antes, te sentís peor, o sea, es peor, porque saber que podrías haberlo hecho, pero que inventaste algo para no hacerlo, te engañaste a vos mismo y tu nivel de creencia se va así, ¡pum!, al piso. Seguridad en vos mismo al piso. Entonces es muy importante enfrentarlo, o sea, nunca, las condiciones no van a ser perfectas, no, o sea, es simplemente enfrentar, ¿no? Enfrentar la situación. Pablito, se nos pasó volando, volando esta charla. Yo siento que empezamos hace 5 o 10 minutos y ya tenemos que terminar en 7 minutos. Y, y hay algo que me gustaría preguntarte y que está conectado con todo esto que vinimos hablando, y es el hecho de volver a empezar. Creo que a todos los que están acompañándonos, igual que a vos y que a mí, en algún momento nos tocó, después de subir, quizás con bastante rapidez, cada uno de estos escalones, eh, de ir, como dijiste vos, de 0 a 100, paso a paso, pero de llegar a una buena velocidad, de golpe darnos de lleno y encontrarnos con que teníamos que empezar de cero cuando el entorno había visto nuestro, entre comillas, éxito externo. Y a veces esto es una lucha muy complicada internamente. En el mundo del asesor en el que yo me manejo, un ejemplo sería muchas veces haber sido premiado, haber calificado una convención espectacular y haber recibido un premio y los aplausos y el mejor asesor del año y todo esto, y quizá al año siguiente, estamos en febrero, en marzo, abril, y uno dice, ¿qué me pasó? ¿Dónde está esa persona que fui el año pasado? Y es muy duro volver a empezar. En tu experiencia, ¿tenés algo para compartirnos donde hayas tenido que volver a empezar de cero? ¿Y cómo? ¿De dónde sacaste la fuerza para poder hacerlo? Sí. Y si te parece, con esto le damos un cierre a todos los temas lindos, profundos, sinceros y frontales que estuvimos charlando hoy durante nuestro encuentro. Por supuesto, Nico, era también después te hago una última pregunta a vos para que me compartas un poquito algunas cosas, pero es muy simple. O sea, para mí, yo creo que nunca es volver a empezar de cero, porque de cero nunca, o sea, ya tenés un proceso, tenés una experiencia y tenés herramientas en la espalda que te sirven para ese comienzo diferente, un nuevo comienzo, pero no sos la misma persona que cuando inició, más allá de que tengas que volver a reconstruir algo, ¿no? Y el secreto para volver a empezar desde mi experiencia también es, en definitiva, disfrutar de lo que haces. O sea, porque no se trata del resultado o de lo que lograste y ahora tuviste obstáculos y tenés que... No, no, es disfrutar de lo que estás haciendo, disfrutar del día a día, más allá del resultado que lograste o que no lograste, etcétera, sino realmente sentir esa conexión y disfrute con lo que estás haciendo. Esto que decimos hoy, bueno, yo siento que que no trabajo, y es más, muchas veces, pero vos trabajás más que antes. No, pero es que yo elijo. Antes de ayer terminé una llamada
a las 2:30 de la mañana, pero porque yo lo elegí. ¿Me explico? Uno elige su agenda Claro. y, y eso es fantástico. Y ahí es donde el volver a empezar, en definitiva, cuando uno ama lo que hace, le da pasión lo que hace, se transforma también en una parte más del proceso, en un disfrute. Cuando uno se empieza a atormentar por, no, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir el otro? Volvemos a lo mismo, seguridad en lo mismo. Vos sabés perfectamente dónde estás y hacia dónde vas. Vos sabés perfectamente dónde estás y hacia dónde vas. Y si te toca volver a empezar, no volvés a empezar de cero. Simplemente es una nueva etapa, nuevos desafíos, que te puedo asegurar que si superás eso, no vas a llegar a donde llegaste antes, vas a ir mucho más lejos. Porque la vida te está poniendo a prueba para irte al siguiente nivel. Y quizás la prueba sea volver a empezar, entre comillas. Eso, de mi parte, Nico, en ese sentido, ¿no? Es genial esto que decís. Mi mentor, mi capacitador en este rubro en el que estoy, en el mundo de los seguros de vida y los seguros de retiro, me decía dos cosas, ¿no? En esos momentos donde uno caía de rodillas. Decía, Nico, esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y creo que aplica para la propia vida. No importa la velocidad a la que vamos, importa a veces dar un paso, a veces al trote, a veces al galope, a veces corriendo, por momentos volver a caminar, pero poder estar siempre avanzando. Y lo otro, esto mismo que decías vos, ¿no? Que también me gustaría que quede como una frase en este vivo, que nunca, nunca, nunca volvemos a empezar de cero. Tenemos por lo menos la sabiduría de que ya sabemos qué es lo que no hay que hacer Exacto. para volver a ese lugar. Y eso ya hace una diferencia gigantesca en el proceso. Aunque no nos Exacto. demos cuenta, hace una gran, gran diferencia. Exactamente, y Nico, no, o sea, gracias por todo lo que estamos compartiendo, obviamente, y para mí, como dije al principio, la etapa que viví con ustedes en Asesores Globales, con ustedes como mentores, como guías, ha sido de mucho, mucho valor en mi proceso personal y en mi proceso comercial también, ¿no? En negocio, eso es algo que valoro muchísimo, y también quería preguntarte que nos cuentes un poquito ahora para terminar también, cómo se están desenvolviendo hoy en día con los asesores, etcétera, ¿no? Que seguramente hay muchas personas acá que están en este mundo con muchas ganas de avanzar y de crecer y necesitan esas guías o esos mentores que tengan el camino recorrido, ¿no? Bueno, parte de lo que estamos haciendo y lo empezamos de vuelta ahora la semana que viene, tiene que ver con un grupo de asesores de alto rendimiento. Que mucho lo charlamos y mucho de esto lo generaste vos con tus sugerencias, porque es un grupo de asesores que yo admiro mucho, se llama Vitalis, y tienen reuniones especiales, capacitaciones especiales, pero principalmente lo que los caracteriza es que todo el tiempo se están catapultando fuera de su zona de confort, todo el tiempo. Y obviamente eso generó crecimientos espectaculares y se convirtieron semana a semana, mes a mes, en personas completamente distintas. Y este proceso de Vitalis, que cualquier asesor dentro de nuestro grupo se puede inscribir, pero obviamente no lo hacen todos, porque algunos eh, deciden quedarse ahí mirando desde afuera, como muchas veces nos pasó a nosotros, hasta que aprendimos que la incomodidad es parte del proceso, pero estos que se suman, y que por suerte son muchos, se suman a este proceso que dura solamente 90 días. 90 días y termina. Por eso ya hicimos Vitalis 1, Vitalis 2 e iniciamos la semana que viene Vitalis 3. Porque vos sabés muy bien que nuestro cerebro demora 90 días en incorporar un nuevo hábito. Después de eso, es mucho más fácil seguir avanzando y antes de eso, es muy difícil incorporar un nuevo hábito. Por eso esto que también decías, a veces de los resultados inmediatos, que a veces no es algo posible y cuando lo es, nos desenfocan del camino, porque tener un resultado rápido, y muchas veces lo hablamos, vos me ayudaste a capacitar muchísimos asesores, y lo primero que pedíamos es, ojalá que nos cierre una póliza en las primeras entrevistas, porque se convierte en una persona que piensa que ya está, que no hay nada más que aprender, cuando en realidad ese proceso de aprendizaje no se termina nunca, no se termina nunca. Y, Mi qué bueno. querido amigo, Gracias, gracias por todo este espacio, felicitaciones por todo lo que están creando, obviamente, y sabes que cuentan conmigo para absolutamente todo. Me pone muy feliz el crecimiento, la evolución de asesores globales en todo lo que es
el mundo digital. Felicitaciones por siempre estar ahí innovando y desafiándose a ustedes mismos, ¿no? Desde el ejemplo realmente lo son para mí y para muchísimas personas, así que gracias por el espacio, me he divertido, le he pasado bien, hemos aprendido muchísimo acá también, así que gracias y felicitaciones a todos los que están ahí conectados del otro lado. No sabes lo lindo que es para mí escuchar esto de una persona como vos. Realmente, aparte de todo lo que te quiero como persona, te admiro como profesional y que vos me estés diciendo esto a mí y a todos los asesores del equipo que están conectados y a Silvina, que es mi socia, y a los organizadores, a Gaby, a Marcelo, a Cristina, todos los que me acompañan en este proceso, es realmente muy, muy lindo y me alegro mucho de que haya quedado grabado porque lo voy a poder ver muchísimas veces, de acá hasta que sea muy viejito, Se así que vendrá. lo voy a disfrutar y obviamente que vamos a hacer otros más juntos de estos, ¿eh? Te comprometo. Muchísimas gracias y un fuerte, fuerte abrazo para todos. Seguimos avanzando todos juntos. Fuerte. Gracias. Chau, Chau, chau. chau.